¿qué tal? Bienvenidos a Habla P Un programa de la popular. y a veces culta. No olvides que esta es una producción de la Coordinadora Republicana, así que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Estamos en YouTube como CRTV, te puedes suscribir. Y también nos pueden ver a través de BHTV, en Cable Más, en Best TV, por Best Cable, en el portal La Abeja, en Conectados TV y ahora en Selva TV. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ya cambiando el clima, pero por suerte que estamos con la temperatura controlada. Allá afuera está todo nublado, todo triste. Parece Silent Hill. Lima volvió a esas La épocas. Lima gris. Lima gris. Pero está haciendo frío, ¿ah? O sea, a mí no me gusta mucho ese clima igual, ¿no? No, Pero en fin, aburrido. hablando de temas un poco complicados, Ujú. vamos a tocar algo que ahorita está haciendo mucho de debate. Un tema que está, creo que, bastante polarizado, ¿no? Sobre Sí. todo entre los motociclistas. Ujú. A ver si más o menos quieres dar una aproximación, ¿no? Sí, bueno. Lo que ha sucedido es que ya es la segunda medida así de fuerte que se publicita tanto, porque recuerdo que hace unos años prohibieron que dos personas vayan en una sola moto, ¿verdad? Ujú. Y hubo todo un revuelo en contra de eso, al final lo derogaron, porque eso también, esa fue una medida que se dio en Colombia también, y también me parece que al año o a algunos meses después de haberla impuesto, la tuvieron que retirar porque no era viable que dos personas no vayan en una sola moto. Ujú. Así sucedió en Colombia. Sobre todo el empadrón. No, me imagino que la forma en la cual querían controlar la ubicación de cada motociclista, ¿no? Poniéndoles un chaleco y en ese chaleco, bueno, se aclaraba que tenían esta placa, ¿no? O sea, Claro, se les esa es la ponía la actual. placa en un chaleco. O sea, la persona era el objeto que estaba circulando, no la moto. Ajá, claro, ¿Entiendes? esa es la actual. Porque, bueno, en realidad ahora el jefe de ASMOPE, que es como la Asociación de Motociclistas del Perú, ha conversado con el MTC, como estábamos comentando, que, o sea, para retirar esta actual norma, que es sobre tener un chaleco siempre, todos los motociclistas, y que ya tampoco, nuevamente, no pueden ir dos personas en una sola moto, cosa que ya han intentado antes y no ha resultado porque claramente todos vemos que hay montones de motos con dos Ujú. personas encima en todos lados. Ahora hay que tener en claro también que en el Perú, ¿cuántos motociclistas serán? O sea, en el Perú digo, por no referirme a Lima, ¿ya? Porque Lima sí o sí es la ciudad, digamos, aparte de Trujillo, tal vez, más afectada por este tipo de robos En la selva también. en la selva también, que ha sucedido a través de de los motociclistas, ¿no? Sí. Pero obviamente, de los 3.5 millones que son en el Perú, ¿qué será? El 0 punto y algo, el que el delinque, ni siquiera llegamos al 1%, ¿no? Ujú. Entonces, hacer una medida así radical, que bueno, para más o menos enumerar, lo que se pide es los detalles del decreto, ¿no? Se prohíbe que Ujú. dos personas circulen en una motocicleta. Se aplicará en Lima Metropolitana, no se aplica a motocicletas de colección con placa de exhibición o con un motor mayor a 500 cilindros, cosa que ya de por sí es medio discriminatorio. Sí, Es discriminatorio. sí. Se debe hacer un casco de seguridad con especificaciones No, técnicas. normal, Eso perfecto. también puede ser debatible, ¿no? Porque no todo el mundo tiene por qué usar un casco determinado. De repente, O el o mismo no tiene, casco, o tiene otra moto. o no tiene cómo comprarlo. De repente, no, qué sé yo, ¿no? Y los repartidores de delivery tienen que estar sí o sí registrados y Bueno, empadronados. igual el casco es obligatorio siempre, y siempre lo ha sido y siempre lo va a Claro, hacer porque eso es... es un tema ya de seguridad Claro, personal, ¿no? totalmente. Pero en fin, o sea, ese tipo de medidas sí me parecen no solamente radicales, sino que está prejuzgando y llevando a un prejuicio a la gente que mal encaminado se ha debido de resolver, ¿no? Ujú. Y para tener más en claro esto, me imagino que la policía ya en algún momento se dará cuenta, así como en Colombia sucedió, de que estas medidas no necesariamente van a mitigar la delincuencia, ¿no? O sea, al fin y al Ujú. cabo lo que se necesita realmente es un trabajo de inteligencia y eso lo vienen mencionando Sí, muchísimos expertos en materia de seguridad, ¿no? Entonces, creo que el temor de que nos roben aún así está latente. sí, o sea, en realidad, mira, yo te voy a ser honesta, no soy muy... No soy muy conocedora de motos, definitivamente. No, no es. No, yo tampoco, No porque me he no me subido a gustan muchas las motos en mi motos. vida. Este. No me he subido a motos en mi vida. Pero. La verdad, cuando salí. Me parece que fue anteayer.
y cuando vi motos con sus chalequitos, me dieron mucha ternura porque sentí que es como que, hay gente responsable que ya está cumpliendo con la ley. Pero también sentí un poco de tranquilidad, debo admitir, porque es que yo sí soy muy traumada y de verdad es que me pasó hace un mes más o menos, 1 o 2 meses, que me acuerdo que salí con un ojo vendado porque me habían operado del ojo y estaba caminando con mi celular en la mano y de la nada escucho como si una moto se estuviera acercando y yo estaba caminando relativamente cerca de la avenida, pero se escuchaba un poco más cerca de lo normal. Entonces yo lo que hice fue, por si acaso lo voy a guardar un poco, o sea, como que no tenía cosas en esta mano y tenía mi celular en esta mano, entonces no podía, o sea, no podía cambiar de mano y lo único que hice fue como que poner mi celular un poquito más aquí y cuando sigo caminando escucho que la moto se acerca incluso más y veo que el motociclista, o sea, yo no podía ver bien en ese momento porque estaba con un ojo tapado y veo que el motociclista hizo este movimiento. Como que me intentó arrancar el celular, pero se dio cuenta de que ya estaba muy lejos porque yo ya lo había puesto acá y no pudo y siguió de frente. Entonces, claramente desde ese momento yo estoy traumada con las motos. O sea, sí. Y es algo que sé que le ha pasado a amigos que les han arrancado el celular motos, o al menos por mi cuadra, cada vez que he salido, el señor que cuida los carros afuera de mi casa me dice, hijita, guarda tu celular, no lo tengas en la mano, están arrancando celulares, están pasando motos por acá cada rato. Entonces, yo sí estoy bien traumada con el tema, Ujú. pero obviamente es algo que no, o sea, no se debería extrapolar a todos, porque no todas las personas con motos roban y no todas las personas con carro roban o atropellan, pero es algo que pasa lamentablemente, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, y si me haces, sí, bueno, ahora que me acuerdo yo también, ¿no? Hace unos meses, este año, tuve la suerte de que no me pasara a mí, pero Ujú. fui testigo a las 12 del día, ok, 12 del Temprano. mediodía. Estaba saliendo por mi casa y en una huaca, yo camino por una huaca, estaba yendo a comprar, no recuerdo un supermercado, ¿no? Y casi no había gente, yo escuchaba normal, ¿no? Atrás había un señor caminando, Mm, atrás mío, ujú. y yo estaba caminando adelante, pues, ¿no? Y de la nada pasa una moto al fondo, pero al fondo, o sea, mucho más atrás que el señor, obviamente. Ajá. Y como que se está acercando. Y yo no hago caso, pues no, yo estaba en mi celular. Y de la nada, También somos el problema. sí, también somos el problema. Y de la nada, el señor empieza a gritar, chápenlo, el señor que Ay, estaba atrás no. mío, chápenlo, chápenlo. ¿Y qué Pobrecito. pasaba? Le habían arranchado la moto, ¿no? Si no hubiese sido él, hubiese sido yo. Porque Ujú. los dos estábamos igualitos. ¿No? Entonces, claro, o sea, sí o sí tenemos ese temor, porque es algo que pasa continuamente y está Sí, latente, ¿no? Pero aún así, lamentablemente, y eso suele pasar en muchos países, en muchas comunidades, ¿no? sí. No hay ley que le guste a todos. Claro, de No alguna u hay otra ley que agrade a forma, todos, sí. pero definitivamente esta ya es una ley que no solamente no agrada, sino que puede llevar a cierta indignación, ¿no? Claro. Porque quiere decir que ante cualquier eventualidad, ante cualquier siniestro, cualquier problema de delincuencia, de violencia generalizada, social, etcétera, bueno, vamos a tener que tachar a algunos. Ujú. O vamos a tener que tachar, mejor dicho, a un grupo de gente para que algunos no sean capaces de delinquir, Claro, es que ¿no? lo más probable es que, a ver, ya poniendo cifras, poniendo un caso así, imaginando, ¿no? Si un 95% de los motociclistas que trabajan todos los días, que se levantan súper temprano para, no sé, ser repartidores o personas que tal vez trabajan para una empresa y entregan productos o para entregar sus propios productos, se ven afectados e incomodados por esta norma porque un 5% delinque, ¿no? Y ahí es Ujú. de lo que hemos hablado, de lo que estabas hablando tú, ¿no? Que el personal de o sea, el personal de inteligencia de la policía debería como que ahí estar, o sea, darle un poco más de atención a este tema al que, o sea, se ha tenido que escalar tanto porque desde abajo no se está pudiendo, ¿no? Ujú. Tal vez por mientras calmen las aguas, pero yo creo que en unos meses, o sea, le van a dar la vuelta, o sea, le van a poder dar la vuelta a Yo creo esta que las norma. protestas van a ser, porque ya se están dando, ya han Sí. habido pronunciamientos incluso de los aplicativos de delivery. Ujú. Ojo, y eso también representa sí o sí un tema y una cuestión a evaluar, ¿no? Porque claro, ¿cuántos usuarios que trabajan en delivery, etcétera, en cualquier empresa, ¿no?
tienen que de repente vivir con el día a día. Es que sí. Ok, gente que vive de alguna forma, con, digamos, los ingresos muy ajustados. Y eso de por sí ya es un problema cuando además le estás pidiendo que se compre cosas para que pueda trabajar, ¿no? Ujú. Cosas que a veces le sale de presupuesto, ¿no? Y como bien Sí. mencionaba el presidente de la asociación de motociclistas, el cual ya vimos varias entrevistas de él, efectivamente, ¿no? O sea, ¿cómo es que una persona que puede ganar al día entre 150 o 200 soles va a comprarse unos nuevos requerimientos que le pueden llegar a costar casi eso, ¿no? Y no estamos Incluso hablando, menos. incluso menos, no estamos Menos. hablando incluso, no estamos hablando además de un chaleco, estamos hablando de tres, porque Claro, tiene que claro, tienen que cambiarlos. volverse a usar y etcétera, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas ya representa un gasto extra Ujú. y es un problema. Y la canasta básica, como bien menciona, y hoy en día sabemos, no está, digamos, de la mejor forma, O ¿no? sea, el problema Lo principal mantenemos es la sí, pero inseguridad. no es, claro. En realidad el problema es la inseguridad, ¿no? No es necesariamente las motos, porque también secuestran con carro, roban con carro. O sea, no es la única manera. Pero otra cosa ahí que justo, o sea, me acabo de acordar, que no solo, o sea, no solo son las motos, en realidad, como se le tendría que hacer un diferenciador tal vez a los carros también. O sea, Ujú. creo que la discriminación en estos casos es algo bien preocupante, ¿no? Porque ¿cómo vas a afectar al sector que está siendo en este momento más perjudicado, ¿no? Claro, Es como castigas a los que tienen menos para que su situación sea peor y peor y ujú, peor y peor. Y así es como vamos cayendo incluso más en la claro. delincuencia, incluso, o sea, Claro, eso es la es lo que ley estoy del pensando. embudo y de la ironía, ¿no? Porque Ujú. claro, los que tienen una Harley Davidson, a ellos no se les va a pedir nada, ojo, ¿ah? Sí, 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 es Ok, es verdad. un motor más grande, evidentemente es una moto que cualquiera no se puede comprar, casi, casi, casi como un auto. Ujú. Entonces, bueno, a esas personas sí las vamos a absolver de, A de toda los, ley, los que tienen ¿no? Ducati no tienen que usar Claro, chalequito. las que tienen Ducati y esas cosas, obviamente, ¿no? Pero imagínate, o sea, a mí sí me causaría, si yo fuese motociclista me indignaría, por Claro, supuesto. es que especialmente en una ciudad como Lima, donde el tráfico es tan terrible, realmente tener una moto te puede solucionar muchas cosas, ¿no? Y como Ujú, decía también el jefe de esta asociación, se van a llenar más los buses, porque deben haber como que, o sea, esas restricciones van a limitar a algunas personas a que quieran salir en moto porque es incómodo estar con un chaleco, cosas así, ¿no? ujú. Entonces, puede que incluso haya más tráfico, que es el principal problema de Lima. Hay muchos factores que creo que no se han pensado al hacer esta norma. Ujú. Aunque sí, igual me hace sentir un poco más tranquila a veces ver a una persona con chalequito, porque siento que es más responsable. Pero fácil podría haber otro tipo de diferenciador. O sea, es que yo creo que el Estado debe haber conversado tal vez con con los dueños de los aplicativos, con algunas personas que estén, o sea, que tengan su sede acá, Lo ¿no? que sí está interesante es que los aplicativos empiecen de alguna forma a controlar con mayor rigurosidad Sí, que el quienes están Estado requiera ingresando a eso. trabajar, Ujú. ¿no? Y para eso, evidentemente, el aplicativo tiene que ser una empresa formalizada Sí, a través del Estado, ¿no? O porque sea, a digamos mí, formalizada en el sentido que tiene que tener un registro, ¿no? Y al mismo tiempo tiene que pagar, ujú, digamos, lo que se paga mensual al Estado, como cualquier empresa, ¿no? ujú. Eso sí sería lógico y sí estaría bien que se formalice. Hace poco me dio un poco de pena porque yo había hecho un pedido, justo me acabo de acordar que hice un pedido de como 400 soles de como que de comida, pero era un pedido grande y mi delivery de la nada de Jesús María tenía que ir a La Molina. Y de la nada yo vi que se fue a Gamarra y se demoró como 20 minutos parado en una calle random de Gamarra y yo dije, ya fue, se quedó con mi comida, o sea, ya perdí. Y le empecé a escribir a InDriver como que no sé por qué se está demorando tanto, no me está respondiendo. O sea, si el delivery me hubiera dicho, perdón, tengo que parar a hacer un recojo rápido, pero ya voy, normal. No, pero yo me empecé a paniquear, le mandé un mensaje a InDriver, y InDriver, porque era un repartidor de InDriver, me dijo como que nuestros asesores se van a contactar contigo y al día siguiente, en realidad, nadie de InDriver se contactó conmigo. Ahí pésimo. O sea, Mm. no sentí que alguien realmente me haya solucionado el problema. Al final el conductor, el delivery sí llegó, pero, o sea, obviamente se demoró un montón, pero sí llegó y me dijo, sí, perdón, señorita, es que había tráfico.
No creo que haya habido tráfico, creo que tenía algo que hacer en Gamarra, algo que recoger en Gamarra y se demoró. Pero al día siguiente le bloquearon la cuenta. O sea, bueno, Mm, ok, le bloquearon la cuenta y para que le desbloqueen la cuenta él tenía que hablar conmigo. Pero es como dejar que... Es como dejar que lo solucionen entre ellos, ¿no? Como que ujú. InDriver, ahí, bueno, al menos esta empresa como que se desentendió del problema y dijo, bueno, si perdiste tus 400 soles, habla con la persona a ver qué pasa. O sea, si este delivery realmente hubiera sido un ratero, tipo, mis 400 soles hubieran ido al Se viene tacho al tacho. y nunca me hubiera hablado del delivery. O sea, no le importaría que su cuenta se le haya bloqueado porque ese era su objetivo, conseguir Claro, algún pedido que cueste un poquito más de lo normal y quedárselo, ¿no? Este, pero a eso es a lo que voy. No hubo mucha intervención realmente, simplemente le bloquearon la cuenta. Y obviamente después el señor me habló a mí y me dijo, hola, soy de InDriver, como si fuera un trabajador de la empresa, como alguien de claro. otro cargo, como corporativo, pero en realidad era el delivery y me dijo, señorita, o sea, después se dio cuenta que yo no me estaba quejando de él, que yo me había como que había preguntado el día anterior y estaba esperando que InDriver me responda, pero le dije, no, al final el delivery sí me dejó mi pedido todo bien, simplemente demoró un poco por el tráfico. Yo le escribí eso. Y me dijo, ay señorita, me han bloqueado la cuenta, por favor, le pido que es mi fuente de trabajo, de eso vive mi hija y yo. Y tenía, efectivamente, su foto de perfil era él con su hija. Y le dije, obvio señora, ahorita mismo yo le hablo a InDriver y le hablé a InDriver y le desbloquearon la cuenta, obviamente, al toque. Pero a lo que voy es que no hubo mucha intervención de la empresa. Prácticamente Claro, todo lo tuvo que hacer él. claro, evidentemente esas son cosas que aún más nos llegan a pensar y a decir que si no existe un control riguroso De parte del de parte del Estado. Estado, de parte en A general la empresa. a la empresa, ¿no? Y al mismo tiempo, estas facilidades de que estas personas también no solamente tengan un registro, digamos, idóneo que les ayude Ujú. digamos, a identificarse, sino que al mismo tiempo puedan trabajar, ¿no? Entonces, y estamos haciendo todo lo contrario que se debería hacer. Les pones muchas más trabas económicas, no tienen un registro formal, son tachados con prejuicio por un grupo de personas y evidentemente ese es un problema, ¿no? Entonces estamos de cabeza. Estamos haciendo todo de cabeza, Ujú. ¿no? Entonces eso yo creo que sí va a evaluar y va a meritar que se vuelva a evaluar, Claro, porque pero perdón, los ministros. los ministros sí estaban de acuerdo con que se retire esta norma y eso es lo que habían dicho, Ujú. ¿no? O sea, eso es lo que conversaron en realidad con este presidente de la asociación, pero veremos, veremos si es que en verdad llega la posibilidad de derogarse. Ahora, como ya menciona él, una derogación te lleva entre 3 4 meses, ¿no? Mm. Entonces, habría que más o menos evaluar cuándo será ¿Y admitida, tú ¿no? crees que realmente los policías están haciendo cumplir esta norma? Porque yo he visto a bastantes motociclistas sin nada. Mira, y hay tanta corrupción hoy en día en la... No, Ay, no voy a ay, decir... no, ay, no, me has Que hecho también pensar se en presta eso. también para eso, Es que ¿no? Y de sí. alguna forma estamos metiéndonos a un embudo de otros problemas consecuentes que también pueden surgir, digamos, a raíz de, digamos, injustas, ¿no? De normas Ajá. injustas. Lamentablemente, eso ni siquiera había pasado por mi cabeza, pero ahora que lo acabas de mencionar, ¿cuánto dinero deben estar haciendo los policías corruptos con esta situación, no? Es probable. Oye, ¿no tendrá que ver algo que ver ahí como que tal vez lo hicieron a No. propósito? No sé, a mí me gusta imaginarme cosas ya, La pero gente se imagina lo peor. es que realmente en ese país las cosas que he visto ya me imagino lo peor también. Bueno, no las cosas que he visto, pero las veces que he visto que no sé, que un taxista se va atrás del carro y le entrega un billete a un policía, ya pues. ¿Y cuántos videos de esos se han subido a redes sociales también y se han hecho medio que virales y así? Claro. Es una situación que pasa mucho, lamentablemente. Es una situación horrible que pasa muy seguido. Y yo Ujú. creo que hay policías corruptos que tal vez se están beneficiando de esto. Y seguro que lo van a hacer, ¿no? Seguro que lo van a hacer de alguna forma u Sí. otra, si, si ya lo han hecho sin este tipo de medidas tan radicales. Igual me parece súper lamentable porque tengo familia que es de la policía y le tengo un aprecio enorme, pero sé que no todos son buenos, Es que es lamentablemente. como cuando la gente critica de repente, qué sé yo, los manejos de determinado ministerio, de repente los manejos generales del gobierno.
no es el gobierno, no es la institución, son Exacto. las personas. Son algunas personas Son algunas contadas. personas, ¿no? Que lo digo porque no vayan a pensar que estoy tachando a la policía de mala, jamás. Claro, el Jamás, problema es porque que mi familia también nosotros, y esta ley también lo refleja, trabaja ahí. estamos acostumbrándonos y acostumbrados también a recurrir al facilismo, ¿no? A lo más fácil. ¿Qué es lo más sencillo? Bueno, pongámoslos a todos Pepito y Juan. Pepito y Juan no pueden hacer esto, ¿no? Ujú. Pongámoslos todos así de determinado color porque ya de esta forma vamos a saber el que, no sé, quién es el culpable, ¿no? Entonces, no está bien, digamos, no informarnos más al respecto o no tener una investigación mucho más precisa sobre el tema que queremos erradicar, ¿no? Y entonces me parece que de alguna forma u otra tendríamos que evaluar un poco más esta medida, ¿no? Sí, porque yo me puedo poner el chaleco con la placa de otra persona y me pongo a robar y culpan al otro. Tal cual. Es más, robo un chaleco, me lo pongo y luego me pongo a robar, ¿no? O sea, Sí. pero en fin. Bueno, yo creo que este es un tema que va a dar para que hablar Ujú. definitivamente. Vamos a ver, ojalá que en general los ministerios, el MTC, bueno, las autoridades correspondientes tomen las medidas del caso y se pongan a pensar un poco más en las familias detrás, ¿no? La familia detrás de la gente que hace delivery de manera honrada y que trabaja en el día a Ujú. día para sustentar a su familia, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Que lleguen a un acuerdo que realmente nos beneficie a todos y que mejore la seguridad en el Ujú. país en general, porque eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Mejorar las condiciones de vida de todos para que la delincuencia pueda bajar. Invertir en Evidentemente. deporte, invertir en arte, en cultura, en programas sociales. Y no perder dinero en gente que no hace su trabajo como debería. Ujú. Bueno, muchas Bueno, gracias. Esto ha sido todo por hoy en Habla P. Y no olvides que es una producción de la Coordinadora Republicana. Nos puedes seguir en todas las redes sociales. Estamos en YouTube como CRTV, te puedes suscribir. En BHTV nos puedes ver a través de Cable Más. En VES TV a través de VES Cable. En el portal La Abeja, Conectados TV y Selva TV. Hasta luego. chao, chao.